Buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a estas jornadas tituladas 60 años de la publicación del pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss, vigencia y legado para la antropología. Breve relato, un par de días después de terminar la jornada sobre los 100 años de la publicación de los Argonautas de Malinowski, que organizó el Centro de Antropología Social. Nos juntamos un 4 o 5, no me acuerdo, de agosto, con mi amigo, colega y vecino, Guillermo Rubén, para una de nuestras periódicas charlas con la imagen fresca del gran antropólogo polaco haciendo trabajo de campo con corresidencia. Nos encontramos en la tienda de café. Entusiasmados nos preguntábamos qué otras publicaciones señeras de la antropología merecerían ser recordadas y examinadas. No podía ser cualquiera, y tenía que tener algún sentido conmemorativo. ¿Y Lévi-Strauss?, propuso Guillermo. Tomé mi celular y busqué sus publicaciones. Con satisfacción le dije El pensamiento salvaje. Este año se cumplen 60 años de su publicación. Lo teníamos. Justo pocas semanas atrás había comenzado a leer la monumental biografía de Manuel Ollea sobre Lévi-Strauss, y mientras Guillermo hablaba de la polémica con Sartre, yo, administrador al fin, pensaba cómo íbamos a traducir esta idea en una actividad académica. Pronto se sumaron Gustavo Solá y Santiago Álvarez. El equipo organizador estaba armado. Como instituciones organizadoras, el Centro de Investigaciones Sociales del CONICET-IDES, por ende el IDES, en alianza con la UNTREF, el Instituto de Antropología de la Universidad de Córdoba, IDACOR y CONICET. Y luego de comentarle la propuesta a Rosana, y creo que la recibiste con alegría, al menos yo te creo, se sumó el Centro de Antropología Social. Hicimos una convocatoria muy amplia de ponentes a la que la gran mayoría respondió con enorme entusiasmo. Somos 12, pudieron ser más, como los apóstoles, ¿no? Que nos distribuiremos en 3 secciones, donde cada expositor contará con unos 15 minutos y al final de cada exposición tendremos media hora para la discusión. Brevemente, ¿por qué el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss y por qué Lévi-Strauss hoy y aquí? A modo de justificación sencilla, me gustaría decir que tras las reacciones que suscitó su teoría estructuralista desde los años 70, la crítica durísima recibida de las corrientes predominantes en los últimos 50 años, hace poco tiempo atrás se inició un camino de rescate de sus ideas. Esto se advertía, por ejemplo, en las compilaciones de Boris Weissman de 2009 y de Felipe Escolá de 2012. En esta última, Maurice Bloch sostiene que el pensamiento salvaje es la gran obra del editor, sin desconocer sus otras producciones gigantescas. Como en las estructuras elementales del parentesco, también aquí Lévi-Strauss juega fuerte, en una dirección que la antropología posterior recorrió muy rara vez, procurando arribar respuestas ambiciosas, universales, sobre cuestiones de extrema dificultad. Como sostiene Marcio Goldman, se valora muy especialmente el valor y valentía de las preguntas, los riesgos asumidos por sobre los resultados. Y posiblemente la mayor parte de la antropología de la segunda mitad del siglo XX no pueda entenderse sin tener en cuenta a Lévi-Strauss, sea a favor o en contra. Pero sobre todo quisiéramos conversar sobre Lévi-Strauss y las particularidades de su recepción en Argentina. En esto, la realidad de nuestra antropología fue profundamente diferente a la de, por ejemplo, Brasil, donde enseñó e hizo trabajo de campo que se discute entre 1935 y 1939, pero también otros países latinoamericanos. En Argentina, Lévi-Strauss fue materia de lectura y debate filosófico, como no recordar a Oscar del Barco, así como psicoanalítico y literario. Teniendo disponibles traducciones al español de sus obras, siendo los estudios sobre mitología de pueblos originarios una temática privilegiada, Lévi-Strauss permaneció en las sombras, con menciones escuetas y superficiales. El más famoso de los antropólogos, el que trascendió como pocos los límites de la disciplina, era ignorado ampliamente por la antropología vernácula. Vamos a conversar sobre esto y sobre las implicancias actuales de las ideas de que en el lunes pasado hubiera cumplido 114 años. Al fin y al cabo, el pensamiento salvaje es una buena excusa para preguntarnos por nuestras lecturas de los así llamados clásicos, en el pasado y en el presente, por cómo nos ubicamos ante ellos y cómo somos capaces de dialogar desde nuestras inquietudes, nuestros interrogantes, nuestras realidades, nuestras urgencias, sin perder de vista la posibilidad de hacer que nuestras propias producciones también alcancen
una dimensión universal. Bueno, nuevamente la bienvenida. Yo voy a darle la palabra entonces en primer lugar a la presidenta del IDES, a Jimena Caravaca, luego a el vicedirector del CIS, Sergio Cayano, y a la directora del Centro de Antropología Social, en tercer lugar, Rosana Guz. Muchas gracias, Sergio, por invitarnos a estar hoy aquí abriendo estas jornadas. Muchas gracias a todos y a todas quienes se suman a este evento. Lo mío va a ser muy breve. Tuvimos una invitación además muy precisa que disponíamos de 3 minutos. Solo quería expresarles a todos y a todas lo encantados que estamos en el IDES de que existen actividades como estas, que surgen en una charla de café y que nos vuelven a reunir a todos aquí presencialmente y algunos y algunas a distancia, eh, potenciando y aprovechando lo mejor de la virtualidad, pero volver a encontrarnos aquí y volver a abrir el IDES para esta y todas las actividades que puedan surgir, es una alegría enorme después de tanto tiempo. Pensaba que el IDES también hace poco celebró sus 60 años, una coincidencia, bueno, en realidad no lo celebró porque la pandemia no nos dejó celebrarlo, pero también es producto, una institución producto de un momento del campo de las ciencias sociales muy particular, que coincide, en este caso azarosamente, con la hora que se está celebrando hoy, pero que hace 60 años busca convertirse en este lugar que permita el debate, el intercambio y que está abierto siempre, sepan, estamos aquí adentro ya lo sabemos, pero los demás, que es una institución abierta para estas actividades y algunas otras que se les puedan ocurrir de aquí en adelante. Así que bienvenidos, bienvenidas y que tengan la mejor de las jornadas de trabajo, de debate y de discusión. Gracias. Bueno, buenos días. Yo también me sumo a los agradecimientos a Sergio, a la comisión organizadora, y me sumo a la celebración de la vuelta a la presencialidad, pero también de la hibridación con sus bemoles y sus problemas de conexión y demás. Me parece que está muy bien que empecemos o sigamos recorriendo estos caminos de virtualidades y presencialidades. Creo que nos dan oportunidades que hay que saber aprovechar. Y quiero celebrar además el evento particular por Levi-Strauss, por el pensamiento salvaje, y antes que eso, porque para eso hay muchos especialistas, compartir la celebración lúcida y activa de un libro, ¿no? De este libro, pero de un libro. Recordé lo importante que para mí fue en mi formación doctoral leer libros, ¿no? Como el comité del doctorado había definido, ¿no? Había que leer, había 40 libros que un doctor en ciencias sociales o una doctora en ciencias sociales de América Latina no podía no haber leído. Entonces había que leer los libros de punta a punta. Y me parece que eh, el libro, o Los Argonautas, volviendo a esa genealogía, eh, son ya per se un tipo particular de celebración del trabajo intelectual y eso es lo que quería compartir, ¿no? Leer el libro, leer los libros clásicos y volverlos, digo, por eso decía activos, ¿no? Volver a interrogar esos libros, hacer esa lectura que nuevamente los problematice, los revitalice, la propuesta de revisitar un libro, invitar a que revisitemos esos libros, me parece una clave de nuestro trabajo y la celebro. Y entonces les deseo muy buen trabajo también en las jornadas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la cita aquí. Eh, bueno, este año es un año, no sé por qué es par, si por qué termina en dos, pero la verdad que este año es un año muy conmemorativo, ¿no? Los 100 años de los Argonautas, los 40 años de nuestra única guerra internacional en el siglo XX, protagonizada por la Argentina y Gran Bretaña. Y ahora nos venimos a enterar que también el pensamiento salvaje. Menos mal que se termine el año. A mí me parece, habiendo participado de algunos eventos en América Latina sobre los argonautas, sobre los 100 años de los argonautas, y viendo un poco cómo fue el devenir, me parece realmente interesante el Centro de Antropología Social
fue creado por Esther Hermite, que fue la primera antropóloga social argentina, y por titulación y por práctica. Y ella venía con la carga británica a través de Estados Unidos, pero no Estados Unidos como una totalidad, sino británica, porque eso es lo que era Chicago. Y también Yale un poquito con Malinowski, pero sobre todo Chicago con Radcliffe Brown, habiendo estado ahí 6 años, o sea, no eran esas visitas que uno iba y volvía, ¿no? Además, no, creo que no fue en avión todavía, no había avión tan común. Y, y ahora, eh, y ahora aparece este aniversario, que me parece que es bien interesante de mirar, complementando un poco la visión que ustedes plantearon, digamos, uniendo una época, la época esta del desarrollismo en el que se crea el IDES, y en el que la gente se juntaba para pensar el futuro del país. Y adentro de eso y del clima de época de las universidades estaba Lévi-Strauss. Y entonces, también es cierto que en la antropología argentina, este belga, entraba y entraba por muy distintas puertas. No entraba solamente, en realidad no entró principalmente por antropología. Hay un trabajo que yo siempre cito porque me parece sumamente provocativo e interesante, y también porque lo estoy sugiriendo acá, que es el trabajo de Denis Baranger, que aunque parece francés, es argentino, pero habla así de Bourdieu, como debe decirse, y porque su lengua materna es el francés. Y Denis, que es de Misiones, está en Misiones hace muchos, muchos años, ahí con Marilyn, él estudió cómo entró Bourdieu acá a la Argentina y comparó con cómo había entrado a Brasil. Y son dos Bourdieu diferentes. El Bourdieu que entró a la Argentina es el Bourdieu sociólogo. La lectura en Brasil fue antropológica. Y acá me parece que está interesante de ver la entrada psi de Lévi-Strauss, porque me acuerdo cuando vos empezaste tu tesis doctoral, cómo te aparecía, antropólogo Lévi-Strauss, ¿no? E inclusive me acuerdo que una de las primeras entrevistas largas que le hicieron a Sabina Frederick cuando asumió como ministra de Seguridad, que fue en Perfil, que la tienen disponible, lo que le preguntó el periodista fue sobre Lévi-Strauss y sobre el pensamiento salvaje. Entonces me parece realmente interesante todas estas vueltas locales que nosotros le damos a aquellos autores, porque, bueno, porque tenemos mucho trabajo en América Latina, porque tenemos muy buen trabajo en América Latina, y la prueba con respecto a los franceses es acá, me parece, Florencia Tola. Sí, porque sos reconocida por el establishment francés, muy fuertemente parisino, por una comprensión y por un trabajo que hiciste con los franceses. Entonces, pero nativizando, digamos, no solamente utilizando el trabajo de campo como la cantera, sino también conceptos, pero conceptos que son enseñados y que son trabajados desde aquí. Me parece que esto es una cosa bien interesante para aprovechar cuando hacemos estas conmemoraciones. Así que bueno, muchas gracias a los que están. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé, Gustavo, si quisieras también por el IDACOR decir unas palabritas. Mira, simplemente gracias. La emoción de este encuentro, por más que sea mediado por la virtualidad en mi caso, de estar en vínculo con el IDES, que es mi casa académica en Buenos Aires desde que volví de Brasil. Y por supuesto, de este hermoso desafío de poder retomar el lugar de un autor tan fundamental como Lévi-Strauss
en este presente, haciendo una mirada crítica, a veces muy desencantada, de cómo estuvo presente en nuestras formaciones argentinas y cómo nosotros nos hemos desplazado para verlo desde otros lugares más profundos, más internacionalmente situados y más desencarnados de toda la censura que sufrió Lévi-Strauss aquí. Por lo tanto, creo que es una ocasión extraordinaria eh, para posicionarnos todos como nativos, y pienso por sobre todo en el privilegio de Andrea Novello, que por más que esté participando ella misma, tornándose nativa, pero tomando un registro exhaustivo de todo ello, porque es la gran historiadora de la recepción de Lévi-Strauss en Argentina. Y bueno, y nosotros desde Córdoba también es un privilegio, por más que seamos 3 representantes, pero creo que hacemos un trabajo de hormiga desde hace unos 20 años por lo menos, para que Lévi-Strauss sea un autor axial en la formación de antropólogos en Córdoba, y por ello mismo, ¿no? Han surgido tesis como la de Andrea, libros, trabajos que creo que con el tiempo van a tener un gran reconocimiento. Y bueno, y estas vueltas, ¿no? De poder volver a integrarnos con el IDES, con el Centro de Investigaciones Sociales, y entre las dos instituciones estar patrocinando todo esto. Pero dicho todo esto, también es importante reconocer que estas jornadas tienen el puntapié, el alma mater y todo en voz, Sergio Visakovsky, que ha sido el gran articulador, el gran promotor, y nosotros que por ahí teníamos en el horizonte esa posibilidad de estar presenciales también acá, un grupo en Córdoba. Ahora la tenemos a Andrea en Italia, a Ezequiel en Buenos Aires, a nuestro director que estaba en Sudáfrica y estaba yéndose a Europa. Así que un poco desarticulados tomo esa palabra, un poco de agradecimiento institucional y de compromiso para multiplicar esta clase de eventos de alto voltaje intelectual, que es lo que nos gusta hacer. Así que a todo escucha para disfrutar de las muy interesantes proposiciones en fin, de cada uno de los participantes. Muchas gracias, Jimena, Sergio, Rosana, Gustavo. Bueno, vamos a dar paso entonces con la primera sección, ¿sí? Voy a nombrar a quienes van a exponer en esta primera sección, que son en orden, y van a aparecer la imagen y un breve CV y el título de la ponencia en la imagen. Florencia Tola, Marilyn Cebolla Badier, Luana Ferroni y Santiago Álvarez. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Sergio y a todo el equipo organizador. Bueno, el título de mi ponencia es, como se lee en la pantalla, la ponencia del cuerpo desmembrado, y para eso voy a referirme a mi experiencia de campo etnográfica entre los tobas o com del Chaco argentino, con quienes llevo adelante trabajo de campo desde más de 20 años. En 1998, Hamcot, un chamán toba pilagá, me relataba historias cada noche durante los meses que vivía en su comunidad del Chaco argentino con él y su familia. Pronunciaba el canto que invocaba a la lluvia, el que recibió del ser no humano que le daba poder, Martini, y también el de Nsogoe, la mujer de apetito insaciable. El anciano me curaba, escuchaba mis sueños, succionaba objetos patógenos de mi cuerpo. Solía decirme que no era fácil curar y que aquel que cura padece las enfermedades de sus enfermos. Si es dura la enfermedad, expresaba con su tono de voz grave, tengo que llamar a la bruja que come gente. Entonces canto el canto de Nsogoe y asusto a la enfermedad. La enfermedad tiene miedo y sale porque sabe de Nsogoe. Su canto es el que ella canta cuando come a la gente. Como expresa Claude Lévi-Strauss, un sistema mítico no es accesible si no es en su mismo devenir.
Esto se debe a que el mito, lejos de ser inerte y estable, se halla en perpetua transformación. En dicho sistema, nos dice, encontramos simultáneamente diversos tipos de mitos. Están aquellos más antiguos que fueron registrados cuando se narraron y otros que derivan de estos. Si los primeros podrían ser los que se mantendrían en cierto modo intactos en algunos puntos, los otros serían apenas perceptibles de modo fragmentario. A medida que la evolución avanza, los elementos que se liberan por la descomposición de los más antiguos se verían incorporados en nuevas combinaciones. Cito, los mitos explicitan de modo espontáneo, escribe Lévi-Strauss, el sistema de sus relaciones recíprocas. Si hay un mito chaqueño de amplia difusión y actualidad, es para mí el de Nzogoe, la mujer de apetito insaciable referida por Campcott. Fue registrado en 1935 por Enrique Palavecino y analizado por el mismo Lévi-Strauss en 1966, y este mito dio lugar a diversas lecturas en la historia de la antropología chaqueña y de otras regiones. Hoy vuelvo a él por la actualidad, por su actualidad entre los COM y por el modo en que da cuenta de una gran libertad creativa entre mis interlocutores. En esta presentación me propongo esbozar algunas dinámicas de transformación de este mito emblemático, ya no en relación a otros relatos míticos con los cuales crea una trama lógica evidente, sino en relación a otras versiones contemporáneas registradas todas ellas por mí desde el 98 hasta el presente. Desarrollaré que ellas muestran algo propio del pensamiento salvaje formulado por Lévi-Strauss. La aventura intelectual que pone en marcha la narrativa mítica entrelaza imágenes, conceptos y signos que, si bien están al servicio de fines diferentes en la actualidad, da lugar a un sistema de permutaciones dentro de un repertorio acotado. La potencia creativa con la que dichas permutaciones ocurren habilita al mismo tiempo la incorporación al sistema de contingencias históricas puestas a dialogar con dicho repertorio. En esta presentación leeré primero la versión de Nzogoe que me fuera relatada por Campcott y la articularé con otras versiones o especies de versiones de mitos que de modo fragmentario contienen elementos de esta versión que podría considerar la más antigua y mantienen con ella permutaciones lógicas palpables así como incorporaciones novedosas. Mi pregunta es, ¿qué es lo que este mito chaqueño les está permitiendo a los COM de hoy en día narrar respecto del cuerpo y de la socialidad? Veamos entonces la versión tomada como la B1, que aparece entrelazada con otros dos relatos en los que el héroe Tanquí, hombre pájaro, se enfrenta a otros dos predadores más. Permítanme una lectura no tan breve, pero tampoco tan larga. Tanquí llega a un lugar con mucha gente. Hay una mujer que está comiendo. Ayer dijeron que comió un pichón de loro. Estaba contando una anciana que se quedó en la casa. Huyeron todos y no se fijó en mí la que perseguía, dijo la anciana. Es de nuestra gente, come a los seres humanos. Le tiraban los pichones de loro hasta que uno que apenas volaba empieza a volar. El marido le dice a la mujer, andá, seguile. Cuando la mujer estaba lejos, el marido corrió y entró en un hueco de tatú para esconderse, pero igual lo encontró. Lo sacó del hueco y lo comió. Con las uñas cortó a su marido en pedazos, le cortó la garganta y tomó su sangre. Comió toda la carne y puso adentro de su bolsón la cabeza. Cuando llega a la casa, a los hijos les dice, dejen mi bolsón, no me revisen mi bolsón, me voy a bañar. Va el mayor de sus hijos, vamos a mirar el bolsón de mi mamá. Miró en el bolsón y vio los ojos del papá y ahí grita, esa es la cabeza de papá. Y ahí aparece Tanquí. Ahueca un palo borracho y mete ahí a toda la gente y les aconseja. Tengan presente que cuando mete sus uñas en el palo, el que las alcance tiene que cortarlas, porque así puede morir un Nzogoe. Llega la mujer a donde está la gente. Ya entraron todos en el palo borracho ahuecado. Tanquí está arriba de la copa del árbol y canta. Kia, kia, kia. Después vamos a matar a Nzogoe. Aunque nos dé miedo, la vamos a matar. Kia, kia, kia.
Allá vienen Sogoi, prepárense. Todos los hombres tienen que estar de frente y tratar de cortar las uñas. Oían desde el palo. ¿Dónde está mi comida? Tanquí, bájate, teneme compasión. Vamos a perseguirnos, vamos a reír. Tanquí no se baja y le dice, esta es mi costumbre, siempre estoy arriba. Tanquí ya sabía lo que ella tramaba. Se cansó de Tanquí y dio un zarpazo en el palo ahuecado con sus uñas. Ya sabía que allí había gente al sentir con su zarpazo. Hace penetrar sus uñas en él y en ese instante le cortan la uña. ¡Paquem! Y ahí cae de espaldas la mujer y muere. Suban, ya murió ella, dice Tanquí. Se salvó la gente. Tanquí tiene poder y da miedo. Es inteligente, matón, mata a todo el que se cruza en su camino. Él dijo estas palabras, puá, 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 puá. Cualquiera que quiera ser malo, lo vamos a matar. Nadie se va a reír de nosotros. Era de noche y durmió la gente. Empieza a cantar con instrumentos. Kia, kia, kia. Tanquí, hay un ser que está comiendo a la gente, que queda hacia allá. Dicen que es una víbora grande. Bueno, espera, dice Tanquí. Mañana vamos a matar. Kia, kia, kia. Tanquí, ella cruza a los visitantes en el camino. Unas personas dicen que es su mascota. Tené paciencia, espera, dice Tanquí. Mañana la vamos a matar. Llega a lo de la gente y le dicen, tené cuidado que en el camino hay algo que se cruza. Acá en nuestro lugar no pasa nada, pero en el camino es peligroso. Si te vas derecho y te quieres ir para otro lado, tené cuidado, le aconsejan. Sí, ya lo sabía, no hay problema. Deja, mañana va a morir. Llegó donde está y dice, esta es la víbora grande que está comiendo a la gente. Empiezan a luchar. Entonces le sopla y le hace volar. Absorbió el aire la víbora y lo quería meter en su boca, pero Tanquí sabía. En vez de entrar en la boca, la esquivó y pasó por el costado de la boca y se montó sobre el lomo de ella. Y después a la cabeza y le hincó en los ojos y muere la víbora con la aguja que tenía escondida Tanquí. Con eso la mata. Cualquiera que quiera ser malo, yo lo voy a matar. Puá, puá. Es verdad que soy poderoso. Cualquiera que quiera ser agresivo, lo mato. Tanquí empieza a cantar y a tocar. Ya era de noche. Kia, kia, kia. Tanquí, hay una persona en la curva del camino y da miedo. Es peligroso cuando cruzas de noche por ahí. Déjale, mañana vamos a matar, dice él. Ese día llegó y se quedó hasta la noche. Hizo fuego, se durmió y escuchó un ruido. Venía alguien. ¡Wow, wow, shau! ¿Quién sos, hermano? Pregunta. Y dice, yo soy el tigre. Tanquí responde, yo soy Huacayagalachi. Acércate, vamos a calentarnos al fuego. El tigre se acerca a donde está Tanquí. Hermano, inclínate acerca del fuego. Tanquí saca la aguja y la mete por la nuca del tigre y lo pone a él en el fuego. Allí estaba quemándose el tigre. Tanquí quemó al tigre. Si bien existen diversas versiones acerca del modo en que murió Nsogoi, la mujer caníbal, la mayoría de las versiones coincide en que al cortarle el lugar donde residía su poder, sus uñas, ella se revolcó hasta morir y las personas quemaron sus restos. En ese momento, de sus senos salieron serpientes, mosquitos y perros, y de sus uñas, sapos y ranas. De sus cenizas creció la planta de tabaco, y de donde cayeron sus lágrimas salieron luciérnagas. Tras el pensamiento salvaje sabemos que el pensamiento mítico se funda en imágenes del mundo sensible, convertidas en signos de las cualidades menos visibles de los objetos naturales. Esos signos conservan, como mencioné, cierta autonomía respecto de sus referentes y quizás sea por dicha autonomía que ellos se vuelven la materia de la potencia especulativa cotidiana. Si tenemos presente la primera versión, encontramos en las otras algunas repeticiones o permutaciones, así como elementos que no son retomados o son reemplazados por otros cuyas características no parecen ser aleatorias. Permutaciones, contenedor-contenido. Si en la versión 1 y 2 los humanos ingresan al árbol ahuecado, en la 2 y en la 8 es Nsogoi quien está dentro de algún espacio contenedor, una cárcel o bajo tierra.
En la versión 1 y en la 6, el marido ingresa en el hueco de un tatú. En la 5, los humanos ingresan a un hueco bajo tierra para escapar de un incendio. En la 7, una paloma indica a unos niños cavar un pozo. En la 4, Nzogoe entierra la cabeza del esposo en un hueco y los humanos ingresan dentro de un árbol. En todas las versiones se alternan estos elementos: huecos cavados por humanos, huecos animales, árboles ahuecados, cárceles o profundidades de la tierra que contienen a los humanos o a partes de ellos. Predador, presa, predador. En la versión 1, 4, 6 y 7, Nzogoe es una mujer que persigue a los hombres para comerlos tras haber comido pájaros crudos. En las 7 y 8, ella persigue a niños que llegan a su casa. En las 7, hay niños que deben escapar de animales predadores. En la 1, el héroe debe matar a predadores. Algunos elementos son permutados y quise mostrar aunque sea en el de contenedor contenido, y me gustaría nombrar aunque sea uno de las incorporaciones, que tiene que ver con el carácter guerrero. Solo en la versión 6 aparece Tanquí, el pájaro humano, protagonista clave de la versión originaria y de numerosos otros mitos. En las otras, la referencia a este héroe y a su compañero el zorro y a Galachigui no están presentes. Por ende, el canto de Tanquí y el carácter guerrero y astuto de ambos personajes tampoco es referido en las nuevas versiones. ¿Por qué el atributo guerrero que representan estos dos héroes no perduró en las versiones más actuales? ¿Qué se está intentando obliterar con su ausencia? Quizás las respuestas a estos interrogantes esté dada en la presencia de otros personajes y motivos claves que son incorporados, como Cristo y su resurrección, el anticristo en la versión 6 y el final de mundo en la versión 2. Paso estos motivos. ¿Por qué Nzogoe hoy? El mito de Nzogoe podría considerarse un mito sobre el origen del tabaco, los perros, víboras, ranas, luciérnagas y de la constelación del Ñandú. Sin embargo, por su vigencia actual y la variedad de versiones que generó, parecería que cuando se lo narra, la razón de su continuidad y la creatividad que activa es otra. Otros mitos etiológicos no suelen ser narrados actualmente y además cuando los me narran sobre Nzogoe no fue para contarme el origen de dichos elementos ni para referir a las hazañas de estos héroes. Entonces, ¿qué es lo que este mito le permite a los com narrar? Nzogoe no es hoy un personaje mítico, sino el devenir de toda mujer que no respete reglas de alimentación en periodos de sangrado. Carne animal durante momentos del ciclo reproductivo en los que hay sangrado, las pueden volver caníbales o Nzogoe. En este punto es interesante el desplazamiento del sentido del mito. Levi-Strauss establece una relación entre el origen del tabaco, la miel y la sangre menstrual y ubica a la sangre menstrual y a la miel en dos polos que según los mitos se acercan o se alejan. En nuestro caso, en la versión originaria y en la 2 aparece la sangre y la sangre menstrual, nunca la miel. El cuerpo femenino que sangra es un riesgo para la continuidad de la socialidad. La sangre se conjuga con el agua o es olida por seres no humanos y comienzan catástrofes o finales de mundo. Bien, para cerrar. ¿Qué cuerpo es el que este mito expone? Y acá me refiero, el cuerpo, esa máquina ventrílocua, refiriéndome a Godelier. Numerosos mitos chaqueños y aspectos de la vida social actual muestran que el mundo se encuentra bajo el riesgo de una catástrofe que lo podría hacer desaparecer. Siempre está en riesgo el socius, el nosotros puede desvanecerse, la humanidad desaparecer o en el mejor de los casos renovarse. Siempre hay un enemigo al acecho, me dijeron varias veces. Por un lado se podría pensar en una causa histórica, pero no me parece que ella alcance para explicar el temor al enemigo constante y acechante. El permanente riesgo de disolución de lo social no puede solo explicarse por amenazas externas, coloniales o estatales. Quizás la necesidad de permanecer unidos, de la aspiración a ser un nosotros, se asocie más a la idea de que es preciso garantizar una unión cuando hay algo interno que potencialmente la puede poner en riesgo. ¿Por qué? Atino a pensar que es el carácter de la fragilidad de dicha unión la que está en juego y de la que hablan las nuevas versiones de Nzogoe. El cuerpo lo dice. Las versiones refieren cabeza masculina y pene mutilados, pene comido, cabeza sin cuerpo, cabezas enterradas, uñas cortadas, uñas que son el corazón, senos comidos por perros, senos mutilados, senos que contienen animales y personas, cenizas corporales de las que surgen plantas, cuerpos, semillas y dedos cortados.
Y con respecto al riesgo de la disolución permanente, este no parece provenir de la afuera, sino del corazón mismo del socius. En este caso, son las mujeres que con su astucia, su insaciabilidad, su capacidad de hacer surgir hombres y mujeres de su cuerpo, de castrar a los hombres, de hacer perecer a poblados enteros por no controlar su sangre, atentan contra una unidad en permanente estado inacabado o de marcada fragilidad ontológica. Y para cerrar, la multiplicidad y la diferencia intrínseca. En síntesis, la potencia del cuerpo desmembrado refiere a la idea reinante de multiplicidad, visible en diversos aspectos de la persona-cuerpo. Más allá de la función etiológica, la vigencia de este mito tiene relación con recordar una idea de cuerpo en estado de fragmentación, con capacidades predatorias y metamórficas, aunque fuente también de vida y fertilidad. En efecto, en las nuevas versiones se habla del pene, de senos que amamantan, de sangre menstrual, de cuerpos aptos para volar y cuerpos adornados. Las múltiples versiones recuerdan que ese cuerpo fragmentado es también sede de una diferencia pensada como intrínseca. Las mujeres contienen en su interior al hombre, perros, luciérnagas, serpientes y potenciales semillas. El cuerpo com se presenta como un cuerpo humano, animal, vegetal, cuerpo ceniza, cuerpo semilla, cuerpo destruido y cuerpo regenerador. ¿Qué más cerca de la idea levistrosiana del dualismo en perpetuo desequilibrio, de la imposible gemelidad o de que la identidad está fabricada intrínsecamente por alteridad? Las mujeres son semillas y tal como el mito de las vaginas dentadas refiere, ellas castraron a los primeros animales humanos que quisieron copular con ellas. Tranquilo intentó y su pene fue devorado, y a raíz de eso buscó 2 frutos con semillas para reemplazar sus testículos. En el mito de Ensogoy, son las mujeres las que no solo castran y devoran a los hombres, sino que son ellas quienes son en sí mismas semillas y contienen al hombre en su interior. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces ahora la palabra a, porque es al final, acordate, vamos a trabajar así, vamos a darle la palabra ahora a Marilyn Cebolla Badiek. Voy a hablar de las Pléyades y el ciclo anual en la cultura Mbuya guaraní y por extensión a otras etnias guaraníes. Los Mbuya guaraní junto con los chiripá, llamados ñandeva en Brasil, Abacatuetén en Paraguay y los paintahuiterá, llamados cayobá en Brasil, son reconocidos en la etnología clásica como los 3 grupos étnicos guaraníes que han habitado tradicionalmente regiones del sur de Brasil. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Los 3 grupos étnicos guaraníes que han habitado tradicionalmente regiones del sur, del sudeste de Brasil, oriente de Paraguay y el nordeste de Argentina, y que lingüísticamente pertenecen a la gran familia tupí-guaraní. En Misiones, la etnia Mbuya es demográficamente mayoritaria, sin embargo, hay población chiripá y paintahuiterá, siendo frecuentes los matrimonios mixtos y la convivencia en las aldeas. En términos etnológicos, la clasificación más tradicional concibe la cultura guaraní como esencialmente amazónica, con pocos rasgos adoptados de culturas de ambientes no amazónicos, y aquí lo sigo a Noeli Silva, por evidencias arqueológicas, estudios comparados de la cultura material e investigaciones lingüísticas, esta tendría su origen en el sudoeste de Amazonas. Entre las características compartidas pueden nombrarse la terminología dravidiana de parentesco, la existencia de la agricultura y una fuerte tendencia al sedentarismo. Un repertorio mínimo de especies domesticadas y patrones asociados de nomenclatura y clasificación de la flora, ciertos rituales y complejos mitológicos compartidos que tienen relevancia en la etnozoología y exhiben un vocabulario que se repite, según William Valen. Realizo investigaciones con los Mbuya en Misiones desde el año 1993, cuando era extremadamente difícil hacer trabajo de campo con ellos, debido a la resistencia que presentaban a la hora de dar información sobre su cultura en general y especialmente si se trataba de cuestiones religiosas y mitológicas.
Cuando comencé existían escasas referencias sobre los sistemas clasificatorios de las etnias guaraníes en general. Se suponía la existencia de un sistema, al igual que en todas las culturas del mundo, debido a que, como bien lo explica Levi-Strauss, el pensamiento humano necesita encontrar un orden en la confusión que lo rodea, dando lugar a clasificaciones diversas y muchas veces en apariencia extrañas. Luego de muchos años de trabajo de campo, puedo decir que los Mbuya poseen un conocimiento minucioso de las distintas especies de la flora y de la fauna, le asignan nombres y clasifican también a especies que no tienen ninguna utilidad para ellos. En los pueblos guaraníes, los principios que orientan la relación naturaleza-cultura y el orden general, al que nos habíamos referido, se fundamentan en un origen común, la existencia en Ihuitenondé, la primera tierra en la que primaba la humanidad como condición universal y primera. En su mitología hubo un tiempo primigenio en que la mayoría de las actuales especies animales eran seres humanos y es imposible entender la relación con los seres, tanto plantas, animales, accidentes geográficos, alteridades extrahumanas, sin conocer sus historias míticas. Los habitantes de la primera tierra que transgredieron las normas fueron convertidos por las divinidades en especies de seres vivos, pero también en materia inerte. De este modo está conformada lo que se puede denominar la sociedad mayor de los Mbuya, en la que todos son seres sociales dotados de agencia, con los cuales los humanos se relacionan de maneras diversas, pero sin embargo no parecen ocupar el lugar central o predominante. A partir de la literatura etnográfica, desde los escritos de Nimuendayú, sabemos que hay entre los guaraníes una coincidencia, más allá de las distintas denominaciones étnicas, acerca de la concepción espacio-temporal. Y en virtud de la cuestión temporal hay una primera idea, y aquí la estoy siguiendo Ana María Gorosito, muy poderosa y que se ha transmitido hasta la actualidad, que distingue el dualismo frío-calor, el tiempo del frío y el tiempo del calor. Dentro de esa bipartición existen particiones internas que llevan finalmente a un modelo cuatripartito estrechamente relacionado con la cosmología y que también se refleja en la predominancia de vientos, de climas, de las divinidades, desde los grandes dioses hasta los denominados dueños de plantas, animales y lugares. Es necesario conocer el universo cosmológico de estas etnias, en particular con la que yo he trabajado más, que es la Mbuya, para comprender sus ideas acerca de la temporalidad, el calendario anual y el ciclo vital. El año Mbuya está regido por las actividades productivas y religiosas, y a pesar de los cambios, esto aún puede observarse. El calendario es prácticamente agrícola. El año está dividido en 3 etapas. Arapiaú, el tiempo nuevo, que coincide con la primavera, de agosto a diciembre. Arambuité, tiempo del medio, los meses de verano, de enero a marzo. Y Araimá, tiempo antiguo, el otoño e invierno, a partir de finales de marzo aproximadamente, cuando los indígenas explican que el año se va envejeciendo hasta terminar en agosto. Arapiaú es la estación de mayor importancia y con la que se da inicio al ciclo, marca el año nuevo de los guaraníes. En el pasado, los meses se contaban según las lunaciones y los años a partir de esta temporada. Esta es la época en la que se realiza con más asiduidad la ceremonia del Ñemongaray, o bendición de los frutos. Las mieles de las abejas nativas y de las avispas se encuentran en abundancia y se considera que hay una conexión especial entre el cielo y la tierra, ya que es el tiempo en que aparecen las aves migratorias, las huirahuille, que en invierno vuelan a la morada de los dioses y regresan en el tiempo nuevo para reproducirse. La aparición en el cielo nocturno de las Pléyades es una señal para los guaraníes del final del invierno. Estas estrellas reciben el nombre de Eichú, una avispa productora de miel, que es la Brachygastra lechehuana, y se considera el conjunto como un enjambre de avispas. El cúmulo de las Pléyades está constituido por diversas estrellas jóvenes que se localizan en la constelación de Tauro. Es el cúmulo estelar que mejor puede observarse a simple vista en el cielo nocturno. Las Pléyades, nombradas así por la mitología griega,
en la que eran 7 hermanas, hijas de un titán y una ninfa, ocupan un lugar prominente en la mitología de numerosas sociedades alrededor del mundo. En América del Sur son popularmente conocidas como las 7 cabrillas, las 7 cabritas, justamente porque son 7 las estrellas que pueden distinguirse a simple vista. Sin embargo, en mis noches pasadas en campo mirando el cielo, los Tembué me explicaban que no eran solo 7, sino muchas más. Y efectivamente este cúmulo está compuesto por cientos de estrellas. Y en los cielos sin interferencias lumínicas se puede apreciar una mayor cantidad. Jacques-Claude Dabbeville, misionero de la Orden de los Franciscanos Capuchinos, que describió la astronomía tupinambá en su convivencia con ellos, en la región de Maranhão, Brasil, en el siglo XVII, habla del cúmulo Ichu con las mismas descripciones y el mismo nombre de los relatos actuales entre los guaraníes. Estas estrellas, que se usan como marcador del calendario agrícola en distintas culturas americanas, señala el comienzo de la época de siembra entre los guaraníes, especialmente de una variedad de maíz que será la utilizada más tarde en la celebración de la ceremonia del Ñemón Garaí al final de la estación. Levi-Strauss recopiló varios mitos, no solo entre las etnias de la familia lingüística tupí-guaraní, en los cuales las avispas, que pertenecen al mismo género de la Ichu de los guaraníes, está asociada a las Pléyades, concluyendo que del Paraguay a las orillas del Amazonas, y esto lo dice en la serie Las Mitológicas, en el libro De la miel a las cenizas, del Paraguay a las orillas del Amazonas, por consiguiente, la miel y las Pléyades están asociadas en la lengua y en la filosofía. Antes de que las Pléyades se hagan visibles durante el invierno, en la época de Uruguachú o Frío Grande, en que se producen las heladas en la selva y el suelo amanece cubierto de escarcha, los Mbuya dicen Eichure Viraojoa, cuya traducción literal sería cae la ropa del trasero de las Eichú. León Cadogan, el etnógrafo de los Mbuya, ¿no? Conocido así, tradujo esta frase como el polen de las Eichú está cayendo. Pero los indígenas me decían que no se refiere al polen, sino a las partículas blancas que se desprenden de los panales de la avispa Eichú cuando extraen la miel. Los Mbuya afirman que las heladas caen del cielo y reciben distintos nombres según su intensidad y la época en que se producen. La avispa Ichú construye su nido con las fibras de celulosa que extrae de las cortezas de los árboles. En la biología occidental los llaman panales de papel, por su textura y porque son muy livianos. De este modo cobra sentido la frase Eichure Viraojoa, que exclaman los Mbuya cuando el suelo de la selva amanece cubierto de escarcha, ya que existe una analogía entre el rocío nocturno, que debido al intenso frío se congela al caer, y los fragmentos livianos, casi transparentes y etéreos, de la celulosa de los nidos que descienden hasta tapizar el suelo. Las Pléyades comienzan a ser visibles en el hemisferio sur en las madrugadas de agosto, hacia el este, y es posible observarlas progresivamente más temprano a medida que avanza el verano. La relación con la avispa Ichú y su representación en el firmamento es solo una de las múltiples señales que marcan el inicio del ciclo anual. Los árboles tallí, lapachos, ya suelen estar florecidos cuando se produce Eichuru Waikwe, la caída de la cola de Ichú, la más suave de las heladas. Entonces la escarcha ya no llega al suelo, se deposita en la copa de los árboles del dosel de la selva. Es la señal de que se acerca el tiempo nuevo, Arapiaú, o la primavera para los no indígenas. En la mitología Mbuya, este conjunto de estrellas recuerda a un grupo de cazadores que recibieron el castigo de ser convertidos en avispas por Chariá. Chariá bien puede ser comparado con el personaje denominado Trickster por el mismo Levi-Strauss, presente en distintas cosmologías amerindias, descrito como el pícaro o el bribón que engaña y transgrede las reglas. En la cultura Mbuya tiene un origen divino y es un creador, aunque cometa continuas equivocaciones en sus creaciones, cuyas consecuencias tendrán que soportar los humanos. En este mito de creación de la avispa Ichú de gran eficacia simbólica,
Los cazadores transgredieron una de las leyes de reciprocidad fundamentales en la cultura muyá al no compartir el producto de la caza. De acuerdo con las normas de todos los pueblos guaraníes, en general, el cazador no debe comer de las presas cobradas hasta haberlas distribuido mínimamente entre su grupo de parentesco, o en caso contrario, los hombres considerados mezquinos que no reparten el producto de la cacería serán víctimas de la mala suerte y lentamente irán perdiendo sus habilidades cinegéticas. Levi-Strauss, en su serie mitológica, más precisamente en Lo crudo y lo cocido, en el que dedica la cuarta parte, se denomina La astronomía bien templada, cuarta parte del libro, a analizar los mitos sobre los astros en culturas indígenas de América del Sur, narra varios mitos de creación de las Pléyades, y llamativamente todos tienen como componente principal la negación a compartir el alimento y el castigo posterior por la avaricia demostrada. Es decir, en todos ellos hubo una sanción por infringir las normas básicas de la reciprocidad presentes en los sistemas socioculturales amazónicos y de tierras bajas y que dan sustento a las relaciones sociales. Por otra parte, en lo que respecta a las modificaciones en los relatos obtenidos en las distintas comunidades a lo largo de los años, es habitual que existan variaciones de los mitos de origen. Sin embargo, debemos considerar que todas son válidas, ya que la reformulación se efectúa siempre dentro de los límites del universo simbólico de la cultura. Como señala Levi-Strauss, instruyéndonos acerca de las estrategias a seguir cuando se recopilan narraciones míticas, una regla absoluta del análisis estructural es que un mito no se discute, siempre debe ser recibido tal como es. En todos estos casos, el sentido general de los mensajes seguirá siendo el mismo, aunque cada uno contenga más o menos información, y el oyente que haya recibido varios podrá legítimamente rectificar o completar, dice Levi-Strauss, los malos con ayuda de los buenos. Y aquí debo referirme a los mitemas, o elementos significativos de cientos de mitos por medio de todo tipo de oposiciones, alto, bajo, crudo, cocido, seco, húmedo, etc. En todo el continente americano, empezando con la Amazonía. En este caso, los elementos que aparecen una y otra vez en los mitos de origen de las Pléyades son la avispa del género Brachygastra, la miel y la transgresión de la regla de reciprocidad. En el ciclo anual, la época de abundancia de los productos de las rosas, que corresponde a los meses de noviembre a marzo, la dieta es siempre complementada con las presas de caza, la pesca y la recolección, y especialmente las mieles silvestres o mieles nativas. Los muyá consumen preferentemente las mieles de las etnoespecies Eichuy y Eichuachú, o la avispa Eichú grande, conocida por los no indígenas como lechehuana, aunque con ciertas restricciones, ya que según dicen, al finalizar el verano, se tornan no aptas para el consumo. La toxicidad que presentan las mieles de las avispas Eichú en ciertas épocas del año es bien conocida por los grupos indígenas sudamericanos, tal como expresa Levi-Strauss, en su descripción de las mieles silvestres de la selva amazónica y el cerrado brasileño. Dice, veremos en efecto que si las Pléyades figuran como primer término de una serie, los otros dos están representados por la miel dulce y la miel agria, ciertos mitos amazónicos asocian directamente a las Pléyades la miel tóxica que ocupa aquí una posición intermedia. A simple vista, ¿cómo podrían estar relacionados las estrellas del cúmulo de las Pléyades, una especie de avispa productora de miel, y el ciclo anual en una sociedad indígena? Ejemplos etnográficos como este desestabilizan la dicotomía naturaleza-cultura fuertemente arraigada en la ontología occidental moderna y demuestran que el nexo entre la cultura y la humanidad, la intencionalidad y la razón está muy distante de ser universal. Los análisis de Levi-Strauss en su serie Mitológicas produjeron un cambio radical en las teorías sobre naturaleza y cultura al vaciar los términos de sus contenidos en general naturalizantes y originados en la manera occidental contemporánea de construirlos y operarlos, inaugurando la posibilidad de que la relación pudiese ser tomada en sus singularidades,
a partir de las evidencias encontradas en el trabajo etnográfico con distintas sociedades, como lo expongo aquí, por ejemplo, con respecto a las guaraníes y más específicamente la Embuyán. Bueno, muchas gracias, Marilyn, también. Muchas gracias. Aprovecho, antes de darle la palabra a Luana Perroni, un agradecimiento muy especial a Noelia López, que está ahí con toda primorosidad con el equipo, sonido y con el Zoom. Y también para Pablo Mier, que está haciendo la asistencia logística, ¿no? Con café y otras vituallas. Así que, bueno, gracias. Bueno, Luana, te doy la palabra entonces. Quiero decir que es un honor para mí formar parte de estas jornadas junto a ustedes. También estoy muy contenta de estar acá en el IDES, de vuelta en la presencialidad. Y lo que voy a hacer en estos 15 minutos es para pensar en el legado y la vigencia de las propuestas de Lévi-Strauss. Voy a compartir una discusión que suscitó el uso del concepto totemismo en mi investigación, en la que se invocó al totemismo en la actualidad, obra que, según el mismo Lévi-Strauss, constituye una suerte de introducción histórica y crítica al pensamiento salvaje, la obra que estamos homenajeando hoy, y que fue publicada también en 1962. Para eso voy a empezar contando sobre mi trabajo y cómo apareció ahí el concepto totemismo. En el marco de mis formaciones de posgrado, estudié un laboratorio de neurociencias de la Universidad de Buenos Aires que trabajaba sobre la memoria con una especie de cangrejos autóctona de la costa del Atlántico Sur. La primera vez que entré al laboratorio, en su sede en el pabellón 2 de la ciudad universitaria, vi fotografías y dibujos de los cangrejos colgados en las paredes del pasillo principal y en algunas puertas, así como estatuillas de estos animales en las oficinas de algunos de los investigadores. Inmediatamente, todos estos objetos me evocaron la bibliografía que conocía sobre totemismo debido a mi formación en ciencias antropológicas y porque precisamente no estaba accediendo a ese mundo sin teoría o mediaciones. Esta situación me remitió al fenómeno caracterizado como la asociación entre un agrupamiento social con una especie animal, vegetal u objeto inanimado que había sido descrito en sociedades no occidentales, tales como tribus australianas y del norte de los Estados Unidos, por referentes de distintas escuelas antropológicas de Europa y Estados Unidos en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. En ese momento registré la sorpresa que me habían generado esos objetos en mi diario de campo, pero no fue entonces cuando decidí trabajar sobre el concepto de totemismo, no. A medida que avanzó mi trabajo de campo etnográfico, fui aprendiendo que este grupo de científicos había sido el único que investigó sobre algunos fenómenos de las neurociencias con estos cangrejos. Por eso, los integrantes del laboratorio me explicaban que se trataba de un animal no convencional en la neurobiología de la memoria. También ellos mismos tuvieron que ir a recolectarlos o pescarlos periódicamente a San Clemente del Tuyú, la primera ciudad balnearia en la provincia de Buenos Aires, para llevarlos al laboratorio y hacer experimentos. Y esta elección de los cangrejos había tenido que ver con que se fueron adecuando a las condiciones de investigación de bajo presupuesto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, cuando se armó el laboratorio allá por los años 80 de la vuelta de la democracia en el país. Y con que el fundador del laboratorio, Héctor Maldonado, había investigado a lo largo de toda su trayectoria académica con animales invertebrados. Con lo cual, con todas estas cosas, me fui dando cuenta de que los cangrejos tenían un lugar central en la vida del laboratorio. Y yo quería hacer una etnografía y comprender las vivencias y la visión de este grupo sobre su actividad científica y sobre su lugar en el mundo académico universitario. Otra particularidad que tuvo mi trabajo de campo fue que me enteré de que ellos empleaban el término tribu internamente y de modo informal para referirse a su grupo antes de que yo los conociera. Por ejemplo, tenían un grupo de mails que se llamaba Caciques y Aquelarre. Supe esto a partir de mi presentación como la antropóloga que iba a investigar el laboratorio y porque ellos también me veían a mí desde sus propios marcos de referencia. Conectaron la disciplina de la que provenía y desde la cual los iba a estudiar con su idea de tribu que expresaba la forma en que concebían su funcionamiento y organización. Por todo esto, para comprender la categoría nativa tribu de los integrantes del laboratorio en relación con sus prácticas de investigación con los cangrejos, llegué al concepto totemismo. Lo incluí en mi trabajo por dos motivos.
El primero fue para inscribir la pregunta antropológica por el vínculo entre grupos humanos y animales en la historia disciplinar. El segundo fue para inspirar mi descripción etnográfica. Retomé conjuntamente aportes clásicos, entre ellos los de los estudios sobre totemismo, y exploraciones más contemporáneas de la antropología, como aquellas englobadas en el giro animal para trabajar sobre mi material empírico. Hace unos años, en una presentación de mi trabajo, un colega me objetó el uso del concepto totemismo, argumentando que había sido dejado de lado completamente por la disciplina desde que Lévi-Strauss demostrara su carácter equívoco y su inutilidad, por lo que consideraba que yo había realizado una mala elección del concepto, a pesar de las buenas observaciones que había hecho como etnógrafa. Este comentario me llevó a reflexionar sobre cómo es que concebimos el rol de la teoría en la etnografía. Hago un paréntesis acá, ¿no? Fue un alivio que no me dijera que mi etnografía era pura descripción, que hubiese derivado en otra discusión, claro. Pero no. En este caso, lo que estaba en cuestión era en torno al uso de un concepto y a las teorías antropológicas. Por lo cual, las preguntas que se abrieron fueron: ¿cuáles son los criterios o decisiones que sustentan la apelación a uno u otro concepto? ¿Cómo definimos su utilidad, o preferiría decir su productividad analítica, y evaluamos si están cumpliendo con su cometido en el análisis o no? El colega que me señaló al totemismo en la actualidad como punto de inflexión en los trabajos sobre totemismo seguramente se refería a que allí mismo Lévi-Strauss desacreditó al totemismo como un área de estudios a través de una revisión crítica y lección de método estructural sobre las reflexiones intelectuales acerca de la temática en la disciplina. Según él, los colegas que lo precedieron analizaron mal el fenómeno agrupando rasgos arbitrariamente, creando una unidad analítica artificial existente solamente para los etnólogos, que no se correspondía con nada específico por fuera de la teoría científica. A esto llamó la ilusión totémica y argumentó que el totemismo no era una institución propia de las llamadas sociedades primitivas, sino la expresión de cierto modo de reflexión. Capaz, Santiago, vos te explayás un poco más en esto. Pero ahora bien, si Lévi-Strauss había demostrado lo que consideraba inconsistencias en los estudios anteriores, ¿correspondía desestimar el concepto por completo? Señalada esta ilusión entre los etnólogos desde el lente estructuralista y búsqueda de esta definición universal, ¿se invalidaban todas las propuestas anteriores o las que discutían con el mismo Lévi-Strauss? Por ende, la manera de incorporar al totemismo en mi trabajo debería haberse mantenido leal a la tradición estructuralista francesa, en honor a Lévi-Strauss, o a la teoría en sí misma. Si vemos qué es lo que pasó en la antropología con el concepto totemismo desde 1962, no podemos decir que haya quedado en desuso. Me encontré con esta categoría en distintos trabajos. Uno de ellos es el de Philippe Descolat, quien hizo su tesis de doctorado con la dirección del propio Lévi-Strauss, y en unas entrevistas publicadas en 2016 definió cómo el antropólogo que hoy homenajeamos llevó adelante el rol de director del Laboratorio de Antropología Social en Francia como quien no imponía nada, ni ortodoxia, ni programa de investigación, y se refirió a su vínculo de un modo que me pareció más lindo todavía. Cito: no eran relaciones de maestro a discípulo, sino más bien las que imagino entre un artesano en la cúspide de su arte y un joven compañero del oficio cuyas promesas cree discernir. Para Descolat, el totemismo no era una religión primitiva, con esto estaba de acuerdo con Lévi-Strauss, pero tampoco era meramente una lógica clasificatoria. Él se distanció de la propuesta de Lévi-Strauss, la redefinió a partir de su experiencia etnográfica entre los ayuares y reactivó el concepto dándole una nueva acepción. Así es que postuló al totemismo como una de las 4 ontologías desde las cuales para él se define la existencia humana. Además, el concepto totemismo siguió apareciendo en diversas áreas de estudio de la antropología contemporánea. Voy a mencionar brevemente cómo lo hicieron 2 antropólogas argentinas para acercarme un poco, aunque hay muchos más casos, claro.
Rosana Guber cierra su libro Experiencia de Halcón con un epílogo en el que evoca los estudios del totemismo cuando caracteriza cómo los pilotos de la Fuerza Aérea que combatieron en la Guerra de Malvinas se constituyeron en halcones cazadores de A4B a partir de lo hecho en 1982. María Carman, por su lado, en Las fronteras de lo humano, establece comparaciones entre sociedades totémicas y grupos proteccionistas del ambientalismo porteño, advirtiéndole al lector que el establecimiento de la identificación de ciertos rasgos totémicos no busca llevar esta analogía hasta el último umbral de la literalidad. La pregunta interesante para hacerse entonces es, ¿por qué, a pesar de todas las transformaciones que ocurrieron en la disciplina en los últimos años y las diferencias entre los contextos académicos en los cuales hacemos antropología, como el nuestro, sería fecundo establecer estas comparaciones y referencias? ¿Por qué persiste el concepto totemismo? Les voy a mostrar muy rápidamente unas imágenes que les pedí a los investigadores del laboratorio que me mandaran de sus oficinas de esta semana. No son las mismas que vi yo cuando empecé a hacer trabajo de campo. Están ahí ampliadas. Bueno, esto es lo que uno puede encontrarse cuando entra al laboratorio o instituto de investigación. Entonces, antes les conté cómo llegué a este concepto en mi trabajo, ahora les voy a compartir qué me permitió analizar en mi etnografía. Tomando en conjunto e integrando cómo este grupo de científicos se relacionó con los cangrejos en distintos contextos de su actividad, como una publicación internacional, un experimento típico y las pescas de cangrejos, postulé que los cangrejos eran los articuladores de los procesos de investigación del laboratorio. Y esto podría pensarse como que eran el animal emblema del grupo. Había en sus formas de proceder y concebir la investigación con cangrejos formas de identificación y de diferenciación ante otros grupos de científicos. También en los cangrejos se condensaban las enseñanzas del fundador del laboratorio, eran una suerte de legado. Más adelante, analicé la inserción del laboratorio en la ciencia internacionalizada desde la no convencionalidad del animal y pude sintetizar mi argumento a partir de encontrar la correspondencia entre la forma de andar de los cangrejos de costado con lo que era el hacer ciencia para esta tribu en ámbitos científicos globalizados. Ni un andar hacia el centro, ni hacia la periferia, ni enteramente propio, ni enteramente ajeno. Con lo cual, mis observaciones no se dieron de manera separada a la elección del concepto, y el reflexionar en términos de la asociación entre grupo y animal me permitió incluir a los cangrejos no solamente como actantes, sino como organizadores de prácticas y concepciones de estos científicos. Es decir, pude interrogar la vida del laboratorio en esta clave, explorarla, pensar relaciones posibles, pero también armar mi argumentación y plantear un aporte al campo de los estudios de la ciencia y la tecnología desde la singularidad del laboratorio. Por eso, no creo haber incurrido en una aplicación mecánica de un concepto encima desacreditado a un caso, ni haber comprado los aportes teóricos sobre el totemismo previos a Lévi-Strauss acríticamente. Antes bien, los estudios sobre totemismo me ayudaron a pensar al laboratorio y el laboratorio con sus cangrejos me ayudaron a pensar esos totemismos. En el 2019 festejamos las 600 pescas de cangrejos que se cuentan desde 1986 y antes de volvernos a nuestras casas en un camping en San Clemente del Tuyú, nos sacamos esta foto, todos los que participamos, y pusimos las manos en forma de pinzas o quelas de los cangrejos. Entonces, ¿cómo vive el legado de Lévi-Strauss en mi investigación? Para contestar esto, tengo que decir que creo que el enojo más grande de Lévi-Strauss con los estudios sobre el totemismo que lo precedieron radicaba en el hecho de que lo habían considerado exterior al hombre occidental. Por eso, me atrevo a arriesgar, de una manera tal vez un poco irrespetuosa, discúlpenme por esto, desde acá y sin haberlo conocido,
que capaz no le hubiese molestado tanto ver en un análisis etnográfico cómo un grupo de científicos argentinos compartía algunos de los rasgos que definieron quienes se encontraban bajo la ilusión totémica. ¿Y saben por qué? Porque ya no son exteriores al universo moral de esta investigadora. Estos cangrejos están en el living de mi casa ahora. Me gusta pensar que la historia de la teoría antropológica sigue siendo parte de la teoría, nos sigue acompañando, porque funciona como un acervo en el que nutrimos nuestra imaginación para indagar los mundos que estudiamos y porque todavía podemos conversar, como ahora, con estos autores que nos siguen deslumbrando. Gracias. Gracias, Luana. Muchísimas gracias. Bueno, y pasamos entonces a la última presentación de Santiago Álvarez. Bueno, sí, yo voy a hablar de la teoría de Lévi-Strauss sobre el sentido del totemismo en el pensamiento salvaje, teniendo en cuenta o preguntándome si es una resolución de la cuestión o un fin del interés científico en la temática. En el estado como fetiche, Michael Taussig se refiere a la preocupación, tal vez abrumadora, sobre el totemismo a fines del siglo XIX como un fenómeno que denomina surreal. Y nos muestra que en 1886 Robertson Smith escribe una definición de totemismo a pedido de la Enciclopedia Británica, enciclopedia que en ese entonces no consideraba necesario trabajar en cambio el concepto de tortura. La de Taussig es una crítica completamente descontextualizada. En ese entonces el totemismo era relevante porque se trataba de un concepto que podía abarcar una serie de fenómenos aparentemente análogos en diversas sociedades y culturas llamadas primitivas a lo largo del orbe. Esto era el tipo de fenómenos que los evolucionistas buscaban denodadamente. En este caso, un fenómeno que podría ser la clave explicativa del origen de la religión. Teniendo en cuenta este motivo subyacente en el interés de la antropología por el totemismo, afirmo que la publicación del pensamiento salvaje cierra de alguna manera el debate sobre el término. Este fin de la discusión en la materia coincide con una pérdida de interés. El totemismo queda fuera del horizonte científico de la antropología. Al mismo tiempo, la teoría que esboza Lévi-Strauss presenta hoy en día indudables falencias en su adecuación a los fenómenos analizados. En este trabajo me propongo discutir sobre la teoría desarrollada en el pensamiento salvaje en relación con el totemismo. Intentaré mostrar cómo Lévi-Strauss desarrolló una crítica a las teorías sociales que pretendían dar cuenta del fenómeno presentado y ofrecer como alternativa una propuesta de explicación simbólico-cognitiva a la cuestión. Trataré de expresar mi opinión sobre la solución propuesta por el antropólogo francés, debatiendo al mismo tiempo sobre la pérdida del interés científico en la materia. Para llevar a cabo mi propuesta, comenzaré explicando brevemente el origen del concepto de totemismo, deteniéndome en particular en la teoría explicativa social propuesta entre otros por Durkheim y Radcliffe Brown. Como el mismo Lévi-Strauss expresa, la palabra tótem es tomada de los Ojibwa, habitantes de los Grandes Lagos en América del Norte. McLennan, en un artículo titulado La adoración de animales y plantas, fue el primero en tratar al totemismo como un problema teórico. Para él, el totemismo era no solamente una religión, sino también el origen de una considerable cantidad de creencias y prácticas que formaban parte de sistemas religiosos más complejos. Taylor define al totemismo como la asociación entre una especie animal y un clan. Ya en ese entonces podemos ver la propuesta formulada por Taylor en contra de la manera en que los tótems han sido emplazados prácticamente en la fundación de la religión. James Fraser estudió el totemismo como a una religión y como a una institución legal.
Con su poder de síntesis habitual, presentó un trabajo descriptivo de 2.200 páginas en 4 volúmenes, intentando mostrar la totalidad de los hechos hasta entonces leídos. Estos autores no enfatizan la relación de los fenómenos totémicos con lo social. A estas perspectivas individualistas podríamos agregar la posición de Malinowski. Para Levi-Strauss, Malinowski adoptó una perspectiva más biológica y psicológica que antropológica. ¿Por qué el totemismo se interesa por animales y plantas? Porque los emblemas totémicos son buenos para comer. Se destacan entre ellos las especies de animales y plantas útiles, principalmente las comestibles. El totemismo entonces será para Malinowski una bendición de la religión a los esfuerzos de los pueblos primitivos que tienen que lidiar con su entorno lleno de una naturaleza útil en su constante lucha por la existencia. El totemismo era para Malinowski el resultado directo de las condiciones naturales de vida. Debemos decir que su enfoque extrautilitario no fue verificado por la etnografía. La perspectiva social del totemismo. En las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim estudia el totemismo australiano. Su objetivo era demostrar su hipótesis de que los pueblos más primitivos y simples en el mundo poseen todos los elementos característicos de las creencias religiosas. La división entre lo sagrado y lo profano, nociones del alma, de espíritus, de personalidades míticas y de una divinidad nacional o incluso internacional, un culto negativo con prácticas ascéticas que son su forma exagerada, ritos de oblación y de comunión, ritos imitativos, conmemorativos y expiatorios. Durkheim clasifica los fenómenos totémicos como religión primitiva. Los clanes australianos se dividen en moieties o mitades o fracciones. El mundo natural y el mundo social está dividido en 4 partes. Los miembros de una de esas categorías sociales están de alguna manera relacionados con animales y plantas asignados. Para él, el totemismo está directamente asociado a la organización segmentaria de las sociedades simples en clanes. Durkheim será, obviamente, el abogado de una teoría social del totemismo, presentando una cuidadosa refutación de las visiones individualistas de Taylor y Fraser. La religión para Durkheim es eminentemente social. Las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas. Los ritos son un modo de actuar que se eleva en las mentes de los grupos reunidos y que están destinados a excitar, mantener o recrear ciertos estados de la mente en esos grupos. Él apunta a los ritos y a la explicación tradicional de los ritos. La real función de la religión no es la de hacernos pensar, es la de hacernos actuar para ayudarnos a vivir. Conectado al totemismo estaban las prohibiciones de comer o de matar al emblema totémico. El tabú es usado para mantener a lo sagrado separado de lo profano. Los australianos no adoran únicamente la naturaleza. El propósito real de su religión totémica es poner la estructura social, a la naturaleza y al todo en un sistema único. Radcliffe Brown pensaba que la tesis más importante de Durkheim sobre el totemismo, esto es la función social de los ritos totémicos, era en general válida. Se preguntaba por qué el totemismo se valía de animales y plantas. Respondía que porque eran fáciles para significar. Radcliffe Brown trabajó el totemismo con un enfoque relacionado con sus conceptos de estructura y función. El totemismo relacionado con los clanes era para él solo una variante del totemismo. Advierte que al término totemismo es útil siempre que abarque un conjunto de fenómenos que estén en la realidad y no meramente en apariencia, directamente relacionados entre sí. Esto no es un detalle menor, nos muestra que ya en ese entonces el abuso del material clasificado como totémico era evidente. Para entender al totemismo no es necesario estudiar sistemáticamente un grupo más amplio de fenómenos. Esto es la relación entre las especies naturales en la mitología y en los rituales.
Radcliffe Brown se pregunta si en ese contexto el término totemismo tiene alguna utilidad. Para él, el totemismo es un nombre dado a una amplia gama de instituciones y prácticas diversas. En la misma Australia, territorio que conoció en primera persona, encuentra diversas formas de totemismo, tribus en donde no hay totemismos, otras en las que éste posee un rol relativamente poco importante en la vida de esas comunidades, tribus en las que el sistema totémico es muy complejo, consistente en clanes matrilineales, ordes patrilineares y un elaborado ritual totémico y una mitología. Pero se podría encontrar una tendencia general a asociar grupos en los que se divide la sociedad con algún tipo de especie natural. ¿Por qué el totemismo toma animales y plantas para que sirvan como emblemas de segmentos de la sociedad? Radcliffe Brown responde que porque esas especies ya eran objeto de actitudes rituales antes del totemismo. Exactamente lo contrario de la teoría de Durkheim, que dice que las especies naturales son sacralizadas porque pueden servir de emblemas sociales. Levi-Strauss explica esta diferencia argumentando que Radcliffe Brown, al asumir el método funcionalista que toma de las ciencias naturales, naturaliza la teoría de Durkheim. Curiosamente, Levi-Strauss considera que Radcliffe Brown cambia su visión de este tema de un modo radical, aunque convengamos que, aparentemente, Radcliffe Brown no parecía estar muy consciente de ello. En esta supuesta segunda teoría, Radcliffe Brown demostraría que el totemismo no es más que una particular ilustración de ciertos modos de pensar. Para ello, Levi-Strauss toma una parte de una exposición de Radcliffe Brown en 1951, en la que escribe acerca del modo en que los nativos mismos piensan acerca de la división dual como parte de su estructura social. En definitiva, Levi-Strauss descubre en Radcliffe Brown su propia visión del asunto. Podemos afirmar que la aplicación por parte de Radcliffe Brown de los principios del dualismo en las representaciones totémicas de las fracciones sociales, águila, cuervo, halcón, etc., cangrejo, es menos importante que la interpretación que Levi-Strauss hace de ella. Como sabemos, para él el totemismo es una forma social de comunicación. El pensamiento primitivo es un pensamiento clasificatorio. La mente humana tiene categorías innatas, un programa genético para hablar, un lenguaje. El totemismo, lo que se refiere como tal, refiere a ciertas modalidades arbitrariamente aisladas de un sistema formal, cuya función es la convertibilidad de ideas entre diferentes niveles de la realidad social. El totemismo es entonces parte de un sistema más amplio y completo de clasificación. Para Levi-Strauss, según Meyer Fortes, el dominio o reino relevante sería el de las ideas y no el de la acción. Sería un sistema de clasificación que no pertenece al dominio de los rituales. Por eso para él el mito es más importante que el ritual, las palabras más relevantes que las prácticas. Compara estas clasificaciones nativas con las que todavía están en uso en zoología y botánica. Por un lado, para Levi-Strauss el totemismo fue una ilusión que sirvió para separar las instituciones primitivas de las nuestras y que fue particularmente oportuno en el caso de los fenómenos religiosos. Por otro lado, es parte de un sistema más amplio de conversión de ideas a través del mecanismo de la oposición dual. Levi-Strauss considera, y en esto estoy de acuerdo, al totemismo como un arreglo contingente, como una construcción contingente, usando elementos diferentes y no específicos. Como sabemos, responde a la pregunta de por qué el simbolismo animal y natural en general, por qué elegir animales y plantas en vez de otras cosas. Los animales y las plantas no son utilizados meramente porque están allí, sino porque sugieren un modo de habla. Son útiles porque primero de todo son conocidos. Pensamos cosas concretas como animales, flores, incluso distintos tipos de comidas. Esta fauna y flora es cognosciblemente digerible en sus relaciones lógicas, asociaciones y operaciones mentales que son paralelas a las estructuras sociales. De este modo podemos pensar en estructuras sociales y relaciones usando la lógica que existe entre las cosas,
El pensamiento salvaje sería un tipo de razonamiento que usa la analogía. Encuentra una mediación entre naturaleza y cultura, que es una de las características distintivas del tótem. Hechos que no son en sí mismos de un orden natural, sino lógico. Esto modifica radicalmente, según la crítica que le formula Meyer Fortes, el enfoque etnográfico. En este estructuralismo final de Levi-Strauss, el etnógrafo será un observador externo que trata de descifrar un código a partir de un escrutinio de los mensajes. En definitiva, un decodificador. Un Turing descifrando el código Enigma en su laboratorio sin ninguna relación con los que hacen uso de él. No hay diálogo ni construcción dialógica con el autor. El nativo. Para Levi-Strauss, en la opinión de Meyer Fortes, es irrelevante todo lo que es particular y específico en el actor. Todo está destilado en el sistema universal del código. Los rituales, las creencias y las prácticas, en cambio, para Meyer Fortes, no son solamente hechos externos porque colocan a las personas en sus roles y estatus. En cambio, para Levi-Strauss, estas prácticas solamente significarían la significación en la lógica de la oposición. Para Meyer Fortes, la complementariedad estructural y la polaridad no pueden ser reducidas a una mera oposición lógica. Michael Mendelssohn afirma que discutir totemismo para Levi-Strauss se reduce a una cuestión de clasificar clasificaciones. Que una sociedad divida especies, animales, áreas geográficas o sabores en oposiciones binarias no implica ninguna explicación de por sí. ¿Qué uso hace Levi-Strauss de los datos? Datos que en el pensamiento salvaje son de segunda mano, en lo que no se diferencia del antropólogo de sillón. Voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, Levi-Strauss afirma, existen casos en los que puede uno aventurar, apoyándose en la lógica de las clasificaciones, hipótesis verosímiles o de las que se sabe que comprueban las interpretaciones indígenas. Las naciones iroquesas estaban organizadas en clanes cuyo número y denominaciones variaban sensiblemente de una a otra. Sin embargo, uno descubre sin demasiado esfuerzo un plan maestro que descansa en una tripartición fundamental en clanes del agua, tortuga, castor, anguila, etcétera, clanes de la tierra, lobo, ciervo, y clanes del aire, gavilán. Aún así, decimos arbitrariamente el caso de las aves acuáticas, que en cuanto a aves podrían pertenecer más al aire que al agua, y no es seguro que una investigación que versa sobre la vida económica, las técnicas, las representaciones míticas y las prácticas rituales no proporcionaría un contexto etnográfico suficientemente rico para decidir. La atribución de propiedades relacionales es completamente aleatoria. Por ejemplo, dado que los indios Ojibwa tienen como tótems el águila y la ardilla, y como relacionan a los animales según los árboles que frecuenten, entonces la relación necesaria sería entre la ardilla y el árbol. Esta es una construcción del autor y no existe ningún mecanismo lógico que permite sustentar esta afirmación. En este sentido, recupero la crítica que formula Reynoso sobre el uso de código que hace Levi-Strauss. Nunca establece relaciones causales que permitan descifrar ese supuesto código. Lo mismo observamos en el caso de la ardilla y el árbol. ¿Qué conexión existe entre ellos? La que el autor disponga. En definitiva, sintetizando, considero que el debate sobre el totemismo perdió toda significancia en el mundo actual al terminar de considerarse que por totemismo nos referimos a demasiados fenómenos con demasiadas diferencias como para generar una teoría general que abarque a todos estos casos. En segundo lugar, considero que la teoría de Levi-Strauss es incomprobable y que está basada en afirmaciones indemostrables. Más allá de su andamiaje retórico, es poco lo que Levi-Strauss aporta en concreto para defender su interpretación. Difícilmente podría hacerlo, ya que, abandonando su pasado etnográfico, se coloca en la posición de decodificador de gabinete. El antropólogo, como decodificador, ya no establece un diálogo con las personas que observa, sino que encuentra lo que busca a partir de un sistema abstracto racional que es aplicable a todos los casos. El totemismo debe sobrevivir como una improbable prueba de que el pensamiento salvaje es un pensamiento analógico y binario.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, gracias a Cuatro, a Florencia, a Marilyn, Luana y Santiago. Ponencias distintas, entran en diálogo probablemente las dos primeras, las de Florencia y Marilyn, y a su vez las de Luana y Santiago. Así que abrimos unos minutos de diálogo, preguntas, inquietudes, reflexiones, tanto de ustedes como, bueno, también de quienes han participado de la primera sección. Sí les tengo que dar el micrófono, ¿no? Quienes quieran intervenir, les tengo que dar el micrófono para hablar. Hola. Bueno, llegué a la mitad. Me disculpan si por ahí lo que comento, ya Florencia y Marilyn ya lo dijeron. Pero igual, este es un comentario más que nada. Estaba pensado más en lo del Luana y de Santiago. Lo que yo pensaba es, bueno, esa cuestión, ¿no? Bueno, si el totemismo es para, entre comillas, las sociedades primitivas o para nosotros también, ¿no? Digamos, desde que los de River son gallina y los de Boca son bosteros, algo de totemismo hay en nosotros. Eso no cabe duda. Ahora, la cuestión es, yo pensaba, ¿cuál es la importancia de esos sentidos en diferentes sociedades? O sea, pareciera que entre los australianos la cuestión totémica es realmente central y es un locus realmente importante de su funcionamiento. Dudaríamos por ahí de que en nuestra sociedad no es que no existiera, pero sí que pareciera tener menos relevancia. O sea, nosotros creemos más, en realidad, en los efectos físico-químicos y mecánicos de cómo el universo funciona, ¿no? Más que de esa relación. Entonces pensaba en eso, ¿no? O sea, hay un texto de Víos de Castro muy interesante que dice lo que hay que comparar es el cascabel del chamán con el acelerador de partículas, ¿no? Porque justamente lo importante en las sociedades amazónicas y el que dice cómo el universo es el chamán. En nuestras sociedades no es el chamán, por más que hay chamanismo acá en Buenos Aires, hay chamanismo, pero en realidad el que dice cómo es el universo es el físico. Entonces, por ahí mi comentario era en esas cuestiones, ¿no? Y, algo que por ahí bueno, pueden ser lo saber más que yo, pero, o por lo menos en mi interpretación, a mí me parece que una cuestión importante de los debates más últimos, tipo de escola, de cuestiones como el totemismo, es que lo sacan de la religión y justamente lo colocan como una cuestión, una interpretación de otras sociedades sobre la naturaleza. Y a mí me parece que hay un giro que es fundamental, incluso que Levi-Strauss me parece que no lo vio. Bueno, un comentario, listo. Bueno, si les parece, sumamos dos preguntitas más y les doy de nuevo la palabra. No sé si hay... Es una pregunta para Marilyn, pensando en términos de toda el agua que ha corrido bajo el puente de las consideraciones de sistemas astronómicos sudamericanos desde Levi-Strauss para acá, y la complejidad y variación de la correlación con procesos climáticos y biológicos, de cuestiones como la visibilidad de las Pléyades. ¿Qué rescatás de la aproximación levi-straussiana y qué cosas ves como con un ojo más crítico? En particular, por ejemplo, en cuestiones como definir qué sería la visibilidad o de qué te hablan tus interlocutores en VIA cuando hablan de la visibilidad, porque de hecho a mediados de agosto, en términos de lo que el propio Levi-Strauss usa como definición de visibilidad, no se corresponde para esas latitudes. Entonces, ¿cuáles son, a tu modo de ver, como los mejores aciertos y los puntos más flojos a discutir? Muchas gracias. Quizás lo que se está efectivamente jugando es, me parece que es interesante ver cómo una teoría de determinada época y de determinado lugar y de determinada sociedad habilita a pensar cierto tipo de cosas. Yo lo que me preguntaba era
si Malinowski hubiera generado este tipo de intervenciones, sobre todo las dos primeras, que me parecieron muy relacionadas, muy íntimas con Lévi-Strauss. Entonces, una pregunta a Florencia. Finalmente, en tu apuro, bueno, tuviste que terminar rápido, pero ahí, cuando decías que no era para contar el origen, ¿no? No te lo contaron para eso. Y cuando vos diste el perfil, me surgió un concepto, que es un concepto que no se usa, de una persona que no es famosa en la antropología nordatlántica, que era Ernesto de Martino, que era italiano. Y él hablaba de la crisis de presencia. Y todo lo que vos decías tenía mucho que ver con esto de la crisis de presencia, ¿no? Con la amenaza permanente, que no solamente tiene que ver con el neoliberalismo, que ya viene a ser como el jefe del totemismo occidental, sino me parecía que era interesante pensar, y si yo aplico crisis de presencia, también puedo entender el fenómeno que vos hablás y la narración de esta persona con la que te contaba estas cosas. Perdón, quería responder, y supongo que Luana también, a esta pregunta sobre el totemismo hoy, por decirlo así, como preguntaba Rolando, y coincido con él, y también con la utilización que hace del concepto de totemismo Luana, porque no lo estamos tratando como un universal que se aplica a una enorme cantidad de sociedades muy disímiles, tratando de encontrar un elemento central. Me parece que eso está presente tanto en la visión de Radcliffe Brown y también de los evolucionistas, como de la misma de Lévi-Strauss. Es la última teoría universal, ¿no? Que él lo relaciona a una forma de pensar de los llamados primitivos, pero sería de alguna manera parte de una forma de razonar que estaría en nuestra mente, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que desaparece. Coincido con vos, Descola ve otra interpretación que ya es más específica y me parece que puede ser muy importante en las sociedades, como dijiste, australianas. Al mismo tiempo, es interesante estas referencias con el deporte, con el fútbol, por ejemplo, y los equipos con los equipos nacionales de rugby, ¿no? Wallabies, Pumas, Springboks, etc. Me parece sin duda que ocupan un lugar diferente en nuestras sociedades, y me parece que en todo caso se pueden trabajar, se puede desarrollar sin darle esta fuerza enorme que tenía el concepto cuando Robertson Smith escribía para la Enciclopedia Británica. Bueno, gracias Rosana por tu comentario. Este mito de Nzoboe claramente para mí no remite a querer contar el origen de las luciérnagas, del tabaco, que es como quizás Lévi-Strauss lo tomó y que es súper interesante porque en efecto lo es. Pero ¿qué pasa cuando hoy las mujeres de barrios periurbanos marginalizados te hablan de este mito casi como el principal mito y te lo resignifican de miles de maneras? Y me parecía esta idea de que no lo hice, que fue que lo dejé en dos costados, que tenía que ver con el permanente riesgo de la transformación de un mundo y la figura de las llamadas brujas o konaganagae, que hoy son muy presentes. Porque en efecto se dice que las actuales brujas, que son las que hacen ciertas acciones nocivas sobre los cuerpos de los enfermos, tienen a su madre, digamos, la que les dio el poder, a Nzoboe. O sea, ya ahí hay una asociación entre aquellas personas pensadas como las más disgregadoras de lo social y del nosotros, están vinculadas a este personaje caníbal, depredador, etc. Eso me parece interesante. Y por otro lado, el hecho de que en el fondo todo este cuerpo fragmentado, este cuerpo mutilado, este cuerpo escindido, y que incluso en Toba no hay una palabra para nombrar el cuerpo, porque todos son como tal parte o tal otra, me parece que está hablándote justamente de la idea de que hay una permanente
hay un permanente riesgo de disolución y de fragmentación, y cómo hacemos para garantizar por momentos una unión, una cierta unión, una unión que está siempre en riesgo. Y ese riesgo proviene del adentro, proviene antiguamente de la Nsogoe, hoy de las mujeres que pueden no respetar la restricción, etcétera, pero también hoy de las mujeres brujas que agarrando un objeto tuyo te pueden matar. Entonces me parece a mí que el hecho de que Nsogoe haya sido fragmentada de esa manera cuando murió, que haya dado origen, incluso de su seno salieron hombres, no solo animales, me parece como que está diciéndote mucho respecto de una sociedad en permanente temor a la disolución, y que esa disolución no viene por fuerzas estatales, la guerra solamente, sino que viene de un adentro. Por esto esta idea siempre de, ojo, que siempre hay alguien al acecho. Y ese alguien al acecho no es el blanco que va a venir a sacarte la tierra solamente. Va a ser una Konoha Nagai que recibió el poder de la Nsogoe, o va a ser el riesgo de un cuerpo que se fragmenta o de un mundo que se da vuelta por el no respeto de ciertas reglas. Entonces me parecía que era interesante vincular o pensar esa versión primera, que tiene casi todos los elementos, y las otras cómo van retomando algunas cositas, permutándolas o eliminándolas, porque por ahí el carácter guerrero hoy ya no interesa, pero sí interesa otros aspectos como la predación. Mujeres que pueden comer hombres o dejar su pene o castrarlos, digamos, esta idea, ¿no?, de mujeres muy potentes. No sé si un poco es la idea, pero bueno, se me ocurría que iba por ahí. No, yo, a ver, pensando en el valor de la obra del totemismo en la actualidad y cómo yo interpreto que es, dónde está el mayor aporte ahí de Lévi-Strauss, es sin duda el cuestionamiento al abordaje de las sociedades llamadas primitivas en ese momento. O sea, por eso él empieza el libro con una comparación bellísima entre el totemismo y la histeria, y la comparación tiene que ver con lo que es el totemismo o la histeria para cada teoría científica, ¿no? Y lo que era justamente, o sea, el valor de la comparación era porque eso se colocaba afuera como una diferencia esencial entre el estado de salud y enfermedad, o entre la sociedad primitiva y la civilizada. O sea, yo creo que ese es el aporte más interesante de esa obra de Lévi-Strauss, y sin duda que desde entonces, ya después, el totemismo deja de ser considerado una religión primitiva, y en eso estamos de acuerdo. Pero también pienso en esto de cómo comparamos o cómo definimos el totemismo, o el ejemplo que vos dabas. O sea, también es muy difícil pensar en qué sociedad, ¿no? O sea, en la sociedad porteña, argentina, no sé, pero en casos etnográficos, digamos, capaz, y ahí es lo que, sintetizando también mi argumento, o sea, lo que yo considero es que el valor de los conceptos, por más de que tienen su historia y es interesante recuperar cómo fueron pensados y concebidos, pero también hay que evaluarlos en función de qué es lo que nos permiten ver en las sociedades que queremos comprender nosotros. Así como decía recién Florencia, o sea, Lévi-Strauss capaz analizó ese mito pensando en un mito de origen, y hoy capaz lo más interesante es otra cosa. Generalmente se considera que las Aichu aparecen por el este en pleno invierno. Las veces en que he escuchado historias o que las observamos, hacía mucho frío. Pienso que aproximadamente en el mes de julio en general.